Muy bien, buenas tardes. Hoy vamos a hablar en el canal aquí en redcatólica.ar. Vamos a adentrarnos un poquito en la masonería, ¿verdad? Porque yo creo que todo cristiano católico debe conocer la masonería para no caer en ella. Vamos a decir algunas cositas sobre la masonería. Por ejemplo, que nació en el siglo XVII, ¿verdad? Y ha sido condenada por casi todos los papas desde entonces, ¿verdad? Hasta San Juan Pablo II, perdón. Según Paul Fige, en su libro 20 Login Doors, hay más de 200 documentos en los que el Vaticano ha condenado a la masonería. Eso lo tienen que saber, hermanos católicos. Una declaración de la Congregación para la Doctrina de la Fe del 26 de noviembre de 1983 dice que la pertenencia a la masonería es un pecado grave. ¿Escucharon? Que impide a los católicos acercarse a la Sagrada Comunión. La masonería es una sociedad secreta de corte exotérico y ocultista condenada por la Iglesia, aunque simula lo contrario, que persigue la destrucción de la civilización cristiana, comenzando primero con la Iglesia católica y continuando con otras creencias cristianas, así como también de toda norma, principio o institución basados en el cristianismo, para sustituirlos por una civilización pagana y un pseudo religión también pagana, ¿verdad? Las logias del Gran Oriente de España propusieron a las Cortes Constituyentes de la República Española que en la Constitución de la República se incluyesen, entre otras, las siguientes disposiciones: romper las relaciones diplomáticas con el Vaticano, prohibir toda manifestación de índole religiosa en la calle, inactuación de los bienes de la Iglesia dedicados a la beneficencia, nacionalización de todos los bienes de las órdenes religiosas, expulsar o exclaustrar a todos los religiosos de ambos sexos, incapacitación legal de los sacerdotes para ejercer las enseñanzas, etcétera, etcétera. Esto es un pequeño dato para aquellos hermanos separados que condenan a la Iglesia Católica de masónica, ¿verdad? Ven aquí como los masones van contra la Iglesia Católica. El Consejo Superior de Investigación Científicas de Madrid publicó una tesis doctrinal a base del documento de archivo de Simancas, donde se transcriben artículos que las logias masónicas de España enviaban a los periódicos durante la República de 1931 a 1936, calumniando a la Iglesia Católica e incitando a la quema de conventos y matanzas de curas y monjas. Manuel Guerra, máximo experto español en sectas, ocultismo y satanismo, profesor de la Facultad Tecnológica del Norte de España en Burgos y autor del monumental diccionario enciclopédico de las sectas, en la edición VAC 2001, dice que en el ritual de iniciación del grado 29, porque va por grados, ¿verdad? El mayor es el 33. En el grado 29 de la masonería, el iniciado pisa y escupe sobre un crucifijo. El historiador republicano Claudio Sánchez Albornoz dice que la expulsión de los jesuitas de España por obra del gobierno de Azaña consiguió evitar la disolución de las órdenes religiosas, entregando solo a los jesuitas al paladeo de los masones, ¿verdad? Por eso la Iglesia prohíbe que los católicos se hagan masones. Escuchen bien, hermanos católicos, porque vieron que si uno se hace masón puede conseguir ciertas probabilidades de crecer en el ambiente laboral, porque esta organización, lamentablemente hay que decir la verdad, estamos casi toda América y casi todo el mundo está gobernada por masones, ¿verdad? Y el que no es masón como que le pisan la cabeza y no lo dejan crecer. Vieron que aquí en Uruguay son como cangrejos, vieron que si un cangrejo quiere salir del balde, los otros los hinchan para abajo. Acá en Uruguay ya es así. Los masones también tienen una hermandad tan grande que cuando alguien quiere crecer ellos lo pisan, ¿verdad? A no ser que esté dentro de la masonería. Y si está dentro de la masonería se ayudan uno a otro, los que llegan a televisión, los que llegan a la fama, los cantantes, los futbolistas, todos tienen que para crecer tienen que pasar por la logia, y eso es algo que está recontra sabido, pero que nadie se anima a hablar. Por eso la Iglesia es que les prohíbe a los católicos que se hagan masones, ¿verdad? La masonería es contraria a la doctrina católica, eso les tiene que quedar claro, hermanos. Y peca gravemente los fieles que la procesan.
eso tiene que quedar claro, es un pecado grave, según la declaración de la Sagrada Congregación para la Doctrina de Fe del 26 del 11 del 83. Está prohibido que un católico se inscriba en la masonería, y el que lo haga está pecando gravemente y no puede acercarse a la comunión porque es una afiliación incompatible con la fe católica, ¿verdad? Se mantiene inmutable el juicio negativo de la Iglesia respecto a las asociaciones masónicas, ya que sus principios han sido considerados siempre inconciliables con la doctrina de la Iglesia, y por ello la adscripción a la misma, a pertenecer a la misma, está prohibida. Los fieles que pertenecen a las asociaciones masónicas están en estado de pecado grave y no pueden acceder a la Santa Comunión. Roma, en la sede de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, el 26 de noviembre de 1983, Joseph Karl Ratzinger, el Papa emérito ahora, también con Jerome Heimers, obispo sacerdote. En el editorial de la revista italiana La Civiltà Católica del 19 de junio pasados, se examina el tema de las relaciones entre los católicos y los masones. El punto de partida de la reflexión es una afirmación por parte de Virgilio Gaito, ¿verdad?, el gran maestro de masonería, según el cual el catolicismo y la masonería, como dos esferas concéntricas, pueden coexistir en la misma persona. De esa manera, un católico no tendría dificultades en conciliar dentro de sí la fe cristiana y la pertenencia a la masonería. En cuanto a la afirmación de Gaito sobre la posibilidad de que un católico hoy en día comparta la fe católica y la pertenencia a la masonería, el editorial no está en absoluto de acuerdo, ¿verdad? La Civiltà Católica recuerda que en 1983 la Congregación para la Doctrina de la Fe declaró que el juicio negativo sobre la masonería todavía queda en pie. La declaración afirma que los principios de la masonería son incompatibles con la doctrina de la Iglesia y que por tanto un católico no puede ingresar en las filas de los masones. El editorial afirma que un católico que entra en la masonería para promover sus intereses personales o para facilitar su carrera, comete un pecado de falsedad y oportunismo. Sería todavía más grave, sigue diciendo el editorialista, que un católico entrara en la masonería siendo consistente de la doctrina de ellos. Los fieles que pertenezcan a las asociaciones masónicas no pueden acceder a la Sagrada Comunión. El Papa León XIII publicó la encíclica Humanum Genus, en la que dice: la masonería tiene como intento destruir los fundamentos del orden religioso, numeral 9, ¿verdad? Maquinan abiertamente la ruina de la Santa Iglesia, numeral 2. La masonería ha sido condenada por todos los papas, y de esto tenemos ejemplos en las encíclicas Diuturnum Illud de León XIII, Qui Pluritis, donde Pío IV condena a la masonería y al comunismo, Preclara Gratulationis, León XIII, y Anonymous Ingreci, León XIII. La masonería tiene como fin fundamental acabar con el cristianismo. La primera conclusión del Congreso Internacional Masónico de París en 1889 dice: aniquilar toda influencia social de la religión y destruir a la Iglesia, según el célebre histórico Ricardo de la Cierva, basándose en los testimonios de Manly Hall y Albert Peake. En la masonería hay ritos abiertamente satánicos. El sacerdote Manuel Guerra, máximo experto español en sectas, ocultismo y satanismo, profesor de la Facultad de Teología del Norte de España en Burgos y autor del monumental diccionario enciclopédico de las sectas BAC 2001, ha comentado a La Razón algunas relaciones entre luciferismo y masonería. En el ritual de inicio del grado 29, el iniciado pisa y escupe sobre un crucifijo. Eso está claro que ahí se ve a la bestia, a la antitrinidad satánica, ¿verdad? Que le hace la burla parodiesca a la Trinidad, la masonería con el diablo metido y el Estado totalitarista.
viene a escupir una cruz, no es nada más que declararse como anticristo, todo aquel que niega al Padre y al Hijo, ¿verdad? Próximos a los masones son los rotarios. Su fundador fue masón y los mismos masones lo han considerado hermanos menores de nuestra orden. Vieron que es una mezcla como de burla entre cristianos y judíos, ¿verdad? Un decreto de los metropolitanos de España dice que los católicos deben mantenerse lejos de los rotarios. Dos palabras también sobre los rosacruces. Su fundador fue masón, dice el diccionario de las religiones, dirigido por el cardenal Paul Paupart. O sea, es menos una secta religiosa que un sincretismo de origen gnóstico y alquímico de tipo iniciático que propone una síntesis del conocimiento de la naturaleza, del secreto de las fuerzas cósmicas, del misterio del tiempo y del espacio, o de los poderes místicos de las religiones o sabidurías de Egipto, de Babilonia, de Grecia y de Roma. No creen en la resurrección de Jesucristo.